Erev Tov, tengan todos ustedes Briú, Braja, Ahava, salud, bendición y amor. Y Fata Lev, Besinja Makshava. Aquí se ha abierto corazón con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569 y continuamos con Bereshit, que son Génesis en español. Estamos en capítulo 31 hasta el versículo 48, ¿sí? Vamos a continuar. Es con respecto a Jacob, que ya se fue de Labán y Labán fue al encuentro de ellos y se encontraron y hicieron un majano, ¿sí? Un montículo de piedras que se le llama majano, donde ahí asan y hacen un pacto y también comen, que es el verdadero asado, ¿sí? Es el inicio del asado, como comenzó. Así que siempre comenzó con Noé, ¿sí? Con Sem, y ahí el camino con Abraham. Siempre Jehová le indicó y le enseñó cómo hacer el asado, que en realidad es la ofrenda a Jehová, ¿sí? Pero después se comía. Bueno, entonces leemos que ahí se amigan, porque Labán estaba enojado que se había ido, Jacob con sus hijas y los nietos. Entonces estaba enojado, pero más estaba enojado porque desaparecieron las estatuillas, que son los dioses para Labán, de Bales, ¿sí? Y no estaban. Entonces también estaba enojado que no encontraba. ¿Y quién se lo llevó? Lo culpaba a Jacob. Entonces Jacob dijo, bueno, revisa y busca el que lo tiene, que muera. Determinó. Pero Labán no encontró nada y resulta que la estatuilla estaba debajo del asiento de Raquel, que ella era la que los había tomado, ¿sí? Como protección, que eso Jehová no quiere, ¿sí? Y nos enseñó siempre que no tenemos que aferrarnos a nada. Siempre, en las Escrituras está siempre diciéndonos, aléjense de las esculturas, de esos objetos de piedra, de madera que no hablan, no escuchan, no hacen nada, ¿sí? Así que bueno, continuamos. Versículo, les leo un poquito antes, a ver, en el 45, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, ¿sí? Y la levantó. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saadura. Jegar Saduta, ¿sí? Es en arameo esto. Es una pirca y lo llamó con ese nombre, que sería el majano del testimonio en arameo, Labán, porque Labán todos hablaban en arameo. Y lo llamó Labán Jegar Saduta y lo llamó Jacob Galaad, que también en hebreo, Galaad es majano de testimonio, que es donde se hace y se cocina el animalito, se asa. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Quiere decir que ahí era una protección y era la presencia, o sea, estando ese pilar, ese majano, entre ellos dos sabían que iba a intervenir Jehová, como atalaya, porque la atalaya es el que recibe las primicias y anuncia, ¿sí? Anuncia al pueblo, anuncia a su gente, ¿sí? Y acá ellos dos dijeron que era Mispa. Mispa es igual a atalaya. Dice, si afligieres a mis hijas, le dice, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti,
ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. O sea que ahí dan paz, ¿sí? Nunca, o sea, van a pasar, sí, pero para visitarse, para quererse, ¿sí? Para ayudarse, pero no para mal, de ambos lados. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Nuevamente vean cómo nos avisan las escrituras que Jacob estaba siempre refiriendo el Dios del padre, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, ¿sí? No dice mi Dios. Por eso ahora vamos a ver cómo se acerca y pelea con el ángel, ¿sí? El ángel de Jehová. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Labán. Ya se iban todos contentos, ¿sí? Y ahora comenzamos el capítulo 32 de Bereshit. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y acá vamos a dejar, porque los voy a llevar, ahora vamos a leer el resumen que voy haciendo, pero en este caso, acá surge que Jacob da el nombre a ese lugar donde se encontraron como Galaad. Y de ahí en más, las escrituras siempre nos está diciendo, pasaron por Galaad y la gente de Galaad y la población de Galaad. Siempre nos ubica porque nos está dando a entender que por ahí es donde estuvo Jacob y dio ese nombre junto a Labán. Hizo ese majano, hizo ese pacto. Y están las tierras donde caminan los descendientes de Abraham. Entonces vamos a ir a Mateo 8:28. A ver, Mateo. Claro, Mateo 8:28. Porque les voy a hacer leer los nuevos evangelios, que es Jesús que venía a decir que se acerca el reino de Jehová. O sea, el reino de los cielos se está acercando a la tierra, porque estaba Él, es el Hijo. Pero venía a darnos una ayuda, a avisarnos de Satán, del mal, de salirnos de ese camino, corregirnos, volver a las escrituras, ¿sí? A los mandamientos, todas las leyes, y amar al prójimo, ¿sí? Ahora, en este capítulo de Mateo, vamos a ver cómo Jesús, él hacía curaciones, ¿sí? Salvaba a los que estaban ciegos, paralíticos, bueno. Y en un momento, él todo lo hacía en el sector de Galilea, del lado sería oeste del mar de Galilea. Y acá vamos a ver que va para el otro lado del lago de Galilea, que es tan grande, parece un mar. Va del lado de enfrente de Cafarnaúm, porque él vivió 3 años ahí, ayudando y peregrinando y llevando la palabra en la zona de Cafarnaúm, y después todas las localidades que rodean. Pero en este momento toma una barca y se va del lado de enfrente. Y cuando se va del lado de enfrente, o sea, del lado del oriente, sabemos que va a las tierras de Galaad. Y acá, una de las tantas palabras que hay que corregir es la de las tierras de los gadarenos, dice aquí. Y en realidad debería decir de gadalenos, ¿sí? Donde realmente estuvo Jacob, que acabamos de leer, donde hizo el majano y donde estaba toda esta población. Jesús va a esas tierras, con esa gente, ¿sí? Leemos
Mateo 8:28. Dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, no tiene que decir Gadarenos, sino con L, Galadenos, ¿sí? Galadenos, que salían de los sepulcros, bueno, vinieron a su encuentro vinieron a su encuentro, al de Jesús, 2 endemoniados que salían de los sepulcros. O sea, estaban ahí durmiendo entre las tumbas, ¿sí? No era que salen de las tumbas, sino que estaban ahí retirados, durmiendo entre esas tumbas. Porque están discriminados, justamente porque están con el mal. ¿Y el mal qué hace? Está siempre hiriendo al otro, o sea, se lastiman también, ¿sí? Que son situaciones muy fuertes, ¿sí? Así que la gente, uno lo discrimina, lo rechaza, se aleja. Entonces ellos, vean acá como dice, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos versículos y este diálogo que nos dan a conocer, notamos bien que ya de oído sabían de él y sabía que venía a limpiar. ¿Y a limpiar qué? Justamente todo este mal, todos estos demonios y a Satán mismo. Nos venía a advertir. Y ellos sabían que se les terminaba. Entonces, miren el diálogo que tiene, que ellos le vienen a decir, ¿a qué venís? Dejanos aunque sea estar acá. Entonces, seguimos leyendo y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes? Dice, con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar, o sea, en el mar de Galilea, por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, de ese lugar, porque era más la gente atada, ¿no es cierto?, endemoniada, que la gente que iba por el camino. Entonces le aconsejaba que se vaya Jesús. Y yo voy a esto, ¿por qué? Porque acá podemos ir y ver, recién acabamos de leer Bereshit 31:47, que es cuando Jacob dice que se llama estas tierras, porque él viene desde pasando el Éufrates, camino por ese sector del lago de Galilea, y ahí es toda esa zona de Galaad, ¿sí? Ahí está el nombre. Y leemos el nombre que sabemos que de ahí en más es la localidad. En Números, vamos a ir a Números, a ver, yo lo noté, 32:29, Moisés, ¿sí? Números, a ver, lo tengo acá, sí, 32:29. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, esos son los hijos de Jacob, pasan con vosotros el Jordán, o sea, las tribus, pasan el Jordán, ellos estaban del lado justamente de Galaad. Dice, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión, que es también posesión de Israel. Toda la parte del oriente de la zona del Jordán, del mar Galileo, todo hasta el Éufrates, todo eso, ¿sí? Así que esa es la zona de los
mal dicho gadarenos, sino galadenos, ¿sí? Esto es otra prueba que sabemos que es luz, que viene de las Escrituras por medio del ángel de Jehová y viene para ir limpiándonos y acomodando y ordenando el camino. Bueno, y tengo para leerles cómo sabemos que siempre fueron las tierras cananeas, ¿no es cierto?, que le promete Jehová a Abraham, a su pueblo, y que es para todo el pueblo de Israel, a todos sus descendientes. Entonces vamos a leer Bereshit 15, que ya lo vimos, pero vamos a refrescar cómo Jehová se le presenta a Abraham, ¿no es cierto? Todavía se llamaba Abraham sin H, ¿no es cierto? Sin un H y una Abraham común. Entonces dice, después de estas cosas, ya acá Abraham había ido a rescatar a Lot, había sido bendecido por Melquisedec, que Melquisedec es el mismo Noé, ¿sí? Noé vivió 950 años y alcanzó a ver justo 10 años antes de que nazca Jacob y Esaú, ¿sí? Así que lo vio hasta Isaac, Noé, que era Melquisedec, el santo y el rey de Salem. Así que bueno, vemos acá que dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y es así que a partir de este versículo de Bereshit 15:6, sabemos que donde va Abraham hay justicia y se hace juicio. Por eso, todo donde van los descendientes de Abraham, hay amontonamiento y hay para ambos sectores justicia. Entonces, podemos ver que toda la zona de los cananeos, que sabemos que del hijo de Noé, de los 3 hijos de Noé, que era la única familia que sobrevivió al diluvio, el hijo Cam no es ni bendecido ni maldecido por Noé. Simplemente no le dice nada porque sabe que está por completo invisible, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, espiritualmente Satán. Así que no lo nombra, no le dice nada, y sí bendice a Sem, ¿sí? Y a Jafet dice que se va a ser engrandecido, ¿sí? Y a Canaán, que es el nieto, que es el hijo de Cam, lo maldice. Y entonces Canaán está todo en estas tierras donde va Abraham y toda la familia de Abraham, donde tiene que haber justicia y donde donde vemos que hay muchas luchas, ¿sí? Pero la lucha es con este invisible, que tomó a Cam, fue vulnerado, y está corrigiendo Jehová a los cananeos, así como también mandó a Jesús, a su hijo, para ayudar a estos cananeos que se puedan mentalmente poner fuertes y rechazar a este inicuo, que en realidad nos toma a todos, no solo a los cananeos, sino a todos, a toda la familia de Noé, ¿sí? Está en la tierra esparcida. Así que vamos a dejar acá, leo un resumen que dice, en el reinado en aquel momento, ¿no?, que estaban los filisteos, que es todas las tierras cananeas, dice, los 5 territorios de los filisteos, Gaza, Sofonía 2:4, podemos ver que se cumple la profecía, ¿sí? Gaza significa orgullo caliente, calentar. Orgullo calentar significa Gaza. Bueno, ¿qué dice en Sofonías 2:4? Será desamparada.
Y es lo que están viviendo justamente en estos momentos. Se cumple la profecía. Luego está, de los territorios filisteos, está Ascalón. Tenemos a Gaza, Ascalón. Ascalón significa así, caldera, dios cananeo. ¿Sí? Así o de esta manera también se puede decir dios cananeo. Caldera, dios cananeo. Que es asolada. Ascalón, ¿qué dice en Sofonías? Que va a ser asolada. Y así fue. Luego tenemos Asdod. Asdod es así, amado tío. ¿Por qué? Amado tío, porque es Cam, ¿sí? Aman a Cam, al que está, es el tercer hijo de Noé, que está todo vulnerado y está justamente con este espíritu. Bueno, esta que dice en Sofonías será saqueada, la saqueará. Luego tenemos a Ecrón, cuarto. Ecrón era común, dios cananeo, ¿sí? O vidente podría ser también. Era común, vidente, dios cananeo. ¿Qué va a ser? En Sofonía leemos desarraigada, ¿sí? Y por último está Gerar, que lo vimos con Abimelech, que reina Gerar, ¿sí? Con Abraham, con Isaac, ¿sí? Que tuvo que ir ahí a hospedarse ahí con el rey de Abimelech, que vive en Gerar. Y Gerar es también orgulloso, pues tiene la G, orgulloso, señalado en ciudad, Gerar. Así que vean estos 5 provincias, ¿sí? Que son territorios que tenían reyes y eran todos de los cananeos. Y que Sofonías a futuro ya determina y profetiza qué les va a suceder, y ya el mismo nombre Jehová nos los hace ver de qué es lo que son, ¿sí? Y lo que tiene que combatir, porque Abraham, ¿qué pasa? Abraham podemos leer en Bereshit 15, 6, 7, que acabo de decir que lo toma como justicia Jehová, ¿sí? Porque necesita a alguien, o sea, con la justicia de Jehová acá en la tierra para combatir todo este sector de los cananeos. Entonces leemos en Bereshit 15, en 17, 18, 19, 20, 21, como las profecías y todo esto que le cuenta Abraham, porque en sueños primero le pide que hace unos animalitos, a los animales los divida, a las aves no las divida, las ponga y que las cuide. Y Abraham las cuidaba porque venían las aves de rapiña y con una antorcha de fuego las ahuyentaba para que no se coman justamente los animalitos que le había pedido Jehová para que los cocine, ¿sí? Para que los tenga ahí para cocinar. Y aparte le dice que su pueblo va a estar esclavizado 400 años. Ya se lo anticipaba Abraham, ya le decía. Y él todavía no tenía ni hijos, ¿sí? Así que vean